Buenas noches, mis queridísimos patriotas, con una información muy buena del día de hoy de la mañanera. Estamos hoy a lunes 24 de junio del 2024 con una información muy excelente que dio nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Larga vida al patriota Andrés Manuel López Obrador. Habló pues también un poco de Álvarez y Casa, un derechango que está totalmente en contra de la cuarta transformación, pero bueno, pues ya se chingó. En otro video pues voy a hablar de este personaje, pero hablamos de lo intervencionista que ha sido Estados Unidos. Aparte de que nos robó 9 estados, en realidad yo creía que habían sido 8, pero no, en realidad son 9 estados que se chingó Estados Unidos. Tuvimos 2 intervenciones por parte de los Estados Unidos. Siempre ha sido ambicioso, ventajoso, hipócrita. Recordemos que, para los que no sepan un poco de historia, les voy a decir algo de lo que yo sé desde mi punto de vista personal. Estados Unidos no es la gran nación que mucha gente o que muchas personas a nivel internacional de habla hispana lo piensan. Estados Unidos, en primer lugar, no ganó la Segunda Guerra Mundial. Quien la ganó en realidad fue Rusia. Rusia fue quien derrotó a los alemanes. Sí soltaron la bomba atómica, pero ¿por quién fue inventada la bomba atómica? Por Albert Einstein. Albert Einstein, por si no lo sabían, era de Alemania. Entonces, para poderle dar asilo político, tuvieron que decirle hipócritamente, como siempre lo han hecho, que le daban asilo político, pero que les ayudara a desarrollar una bomba. Así fue como se desarrolló la bomba atómica que dejaron caer en Hiroshima y Nagasaki. Pero bueno, ya me estoy saliendo un poco del tema. Eso nomás es para que se den cuenta que Estados Unidos no es la gran eminencia que siempre se ha mencionado. Son bastante hipócritas y hay mucho conservadurismo en los Estados Unidos. Hay muchos derechistas o derechangos, como les digo yo. Aquí en México, pues como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha habido obispos demasiado conservadores, cardenales, que han tenido las manos metidas. No lo dijo el presidente, eso lo digo yo porque lo he visto. Ha habido obispos que han hecho blasfemias en contra de lo que ellos profesan. Se han dejado llevar por el dinero. Su Dios es el dinero, como lo ha dicho el presidente, eso es verdad. Y realmente ha recibido apoyo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por parte del Papa Francisco. No ha tenido intervención, ha sido muy respetuoso el Papa Francisco. Sin embargo, los obispos y cardenales han estado de metiches porque han estado metidos en algunas redes de corrupción aquí en México. Han protegido a narcotraficantes, asesinos, a violadores, y de eso no se menciona muy poco en los medios de desinformación. Pero bueno, se mencionó esto. Yo creo que esta persona la ha de haber mandado, desde mi punto de vista personal, tampoco no digo que lo haya mandado el presidente, es muy probable que lo haya mandado Loret de Mola. A la conferencia estaba dale y dale. ¿Por qué digo Loret de Mola? Porque Loret de Mola es un traidor a la nación mexicana. Después de que hizo bastantes tratos de corrupción, es un traidor a la patria. Y ahorita está huyendo, según había dicho que iba a ir de vacaciones 2 meses, pero no, está huyendo porque trae una investigación muy fuerte por parte de la UIF. Para quienes no sepan quién es la UIF, es la Unidad de Inteligencia Financiera. Evadió al fisco, no declaró algunas cosas. Entonces eso, pues, el día de hoy es un delito grave, el que no declares tus impuestos.
como debe de ser. Y el periodismo deben de, si ganan mucho más dinero, pues deben de sacar o decir no simple y sencillamente, porque de dónde salen las casas. Digo, un periodista gana bien, pero para tener mansiones, tener 19 departamentos, tener una residencia en Miami, Florida, cabrón, pues cuánto te pagan de periodista. Yo tengo una prima que fue periodista y no gana eso, la verdad. Y ahorita también les voy a hablar de otros parientes que tuve trabajando en el ejército mexicano, para que también no se hable, estos hipócritas hablan mal del ejército mexicano, cuando en realidad el ejército mexicano merece nuestro más grande respeto de todos los mexicanos, porque protege nuestra patria, protege nuestra nación, nuestra bandera, nuestros símbolos patrios, arriesgan sus vidas. Es un trabajo muy, muy fuerte y se merece de un gran respeto, no porque un reportero de cuarta o de quinta mencione que la milicia está, o que el ejército, que la Sedena están siendo gobernados por narcotraficantes. ¿Para qué hacen esto? Como dice el presidente, para debilitar a nuestro ejército, para ellos manipularlo, como lo han hecho en otros países, como quitaron muchos presidentes de otros países, destruyeron naciones y construyeron naciones. Está el caso del canal de Panamá, que estaba bajo el yugo del tío Sam. ¿Quién es el tío Sam? Pues los gringos, los norteamericanos. Entonces, y de una vez les menciono antes de que se me pase, hay muchas cosas que no van a mencionar también, los hipócritas en Estados Unidos, van a tener un debate presidencial. Recuerden que en noviembre tienen elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica, y no van a mencionar eso. Como dice el presidente, son tan hipócritas que van a mencionar que los mexicanos, que los emigrantes, que hay que construir muros, que hay que militarizar la frontera sur de los Estados Unidos, que porque los mexicanos transportan droga, o los emigrantes, y puras cosas de esas. Pero no van a mencionar que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas de todo el mundo, a nivel internacional. Mueren 100,000 jóvenes al año a causa de las drogas. O sea, como lo dije, 100,000 jóvenes al año, con papelito en mano. Hay datos. Esto es real, esto no es que yo me lo haya sacado del bolsillo como lo hacen los desinformadores. No, esto es un dato real y una estadística que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica, y es algo de los temas que no van a tocar en el debate presidencial en los Estados Unidos. Como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, se deben de combatir las causas. Para ellos se les hace fácil, mejor vamos a invadir este país, o vamos a declarar que los narcotraficantes son terroristas. ¿Para qué quieren declarar eso? Para ellos poder intervenir. ¿Cómo vamos a aceptar que vengan extranjeros a nuestra patria a querer hacer justicia? México es un país libre y soberano. Que les quede bien claro, que se oiga y que se oiga lejos. Ahora también,
la hipocresía de los derechos humanos que en otras ocasiones no se manifestaba. Pero ahora, como quieren hacer quedar mal al presidente, a las fuerzas armadas de nuestro país y este tipo de oratorias que traen ellos, de discursos facciosos y mentirosos, quieren hacer quedar mal a nuestro gobierno y a nuestras fuerzas armadas, cuando en realidad ellos no han tenido un gran ejército, han sido oportunistas y tienen algo de tecnología, pero el día de hoy ya no es la primera potencia mundial. La primera potencia militarmente hablando es Rusia. No hay nada más fuerte que Rusia el día de hoy, militarmente hablando. Y económicamente hablando, metiéndole muchísimo dinero y mucha capacitación a sus militares, es China. ¿Y quiénes son las dos potencias que hicieron un tratado militar entre naciones? Es Rusia y China. Estados Unidos ahorita está aterrado, por eso está como cuchillito de palo con México, pero se chingó porque tenemos un gran presidente, Andrés Manuel López Obrador, un gran patriota. Bueno, vamos a seguir hablando de los temas porque están muy buenos. Lo que se mencionó el día de hoy en la mañana hay pruebas de aportaciones que siempre ha hecho, en el caso mencionado de este reportero que fue a la mañanera nomás a querer increpar, querer hacer quedar mal a nuestro presidente, que le salió el tiro por la culata totalmente, como siempre. Salen exhibidos los pseudo reporteros en la mañanera. Fue uno más de los casos. Nuestro presidente dijo que había un audio con papelito en mano, con pruebas en la mano, de la DEA, que habían sacado audios de la DEA para hacer quedar mal a nuestro ejército mexicano, para debilitarlo. Como les vuelvo a repetir, yo vengo de una familia que casi se hizo como tradición el ejército. Mi abuelo fue militar, tengo un tío que fue militar. Yo no fui militar porque por un problema que tuve en la columna, pero hubiera sido militar. Era mi sueño ser un militar, pero bueno, ese es punto y aparte. Y habló de que había los audios cuando querían culpar al ejército. Anabel Hernández, la que sacó su libro 15 días antes de que se terminaran las elecciones para hacer quedar mal al gobierno y a los militares, a la Sedena, a nuestra seguridad nacional, sacó que los culpables habían sido los militares. Un libro en el 2016, cuando había una investigación desviada, había archivos ocultos, había pruebas desaparecidas. Y ella queriendo, es que esta escritora, pseudo reportera, hipócrita, traicionera a la patria, que ahorita le ha llegado el karma, la han estado increpando en los Estados Unidos mexicanos por ser una traidora a la patria, porque eso es lo que se merece un traidor. Que le dé gracias a Dios que aquí no hay una ley fuerte, rígida, hacia los traidores a la nación, porque en otros países sí hay. Te vas a la cárcel
sin derecho a fianza de por vida, por ser un traidor a la nación. En algunos de los casos más suaves, más débiles. Hay en otros casos que es pena de... te quitan la vida por ser un traidor a la patria. Entonces, los Estados Unidos pues siempre ha sido un gobierno muy hipócrita, que no atiende las causas. Fue mencionado esto el día de hoy, mucho en la mañanera. Los gringos, los gringos, como lo vuelvo a repetir, tienen muchísimos problemas con la drogadicción. Se habla mucho de que el fentanilo y todo eso, pero en Estados Unidos hay más laboratorios donde se hace el fentanilo que aquí en México. En Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucho más laboratorios de fentanilo, en Canadá. Y hay vinculaciones también, fíjense, cómo siempre han querido vincular a querer entrar a la fuerza a México. México ahorita está siendo una de las naciones más fuertes a nivel internacional, no a nivel continente, no. México está siendo una de las naciones, uno de los países más fuertes a nivel internacional, militarmente hablando y económicamente hablando también. Y los que me respondan que no es así, pues yo imagino que deben de ser pues lojitos o huevones, porque trabajo sí hay aquí en México. Sí hay. Nomás hay que buscarle. Acaba de entrar una ley que ya no se te va a pedir la carta de no antecedentes penales. ¿Para qué? Para que no haya pretexto de no trabajar. Entonces, trabajo sí lo hay aquí en México. Estamos obteniendo un gran desarrollo con lo que hizo nuestro presidente. Lo que hizo en el sureste. Recuerden que ahora que entre la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ya bien, se van a abrir naves industriales en el istmo de Tehuantepec. Y en Salina Cruz. O sea, se van a abrir muchas naves industriales. Va a haber muchísimo trabajo. Va a haber muchísimo dinero fluyendo aquí en México. El día de hoy es el sueño mexicano. Ya no es el sueño americano. El sueño americano ya decayó. El día de hoy va a ser el sueño mexicano. Para muchos extranjeros que ya se están quedando aquí en México. El reportero que les mencionaba hace rato viene de una red que se llama Rompeviento TV, para que se den cuenta. Ya he estado en algunas ocasiones en la mañanera. Yo nomás les digo esto. Ya ven por qué les vuelvo a repetir que son traidores a la patria. Ya ven por qué les digo que son traidores a la nación. Anteponen sus intereses que los intereses de un país. Ni más ni menos, antes de que termine de decirles, antes de que les pase el video, recuerdan que Estados Unidos siempre ha sacado que su Capitán América y que el Capitán América, pues eso lo sacaron, pero me supongo que ustedes no saben de dónde proviene la historia del Capitán América. El Capitán América viene de un militar mexicano de Oaxaca que les ayudó en la Segunda Guerra Mundial. Un francotirador que se mantuvo en su lugar donde lo dejaron y dio más de 1,600 bajas al ejército alemán. O sea, nada más para que se den cuenta.
No es, Estados Unidos no es lo que parece. Dijo aquel, es un dicho americano, pero tiene razón, tiene coherencia. Dice, el campo no era tan verde de aquel lado de la cerca. Hasta luego, queridísimos patriotas. Que tengan buenas noches, que Dios me los bendiga mucho. Si te gustan mis videos, apóyenme con su like. Ya saben que sin su poderosísimo like, esto no le llegaría a más personas. Hasta luego, que tengan buena noche y que Dios me los bendiga. Larga vida al patriota mexicano Andrés Manuel López Obrador, gran presidente de México. Mismo Poder Judicial y en poderes fácticos que no están de acuerdo, cosa que nosotros sí estamos de acuerdo y que celebramos que haya un debate público para que haya un reflector a ese Poder Judicial. Pero me parece que también se está obviando el reflector al Fiscal General de la República, a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque pues prácticamente todos están saliendo libres. Y no es un número menor, es un número importante de sea ejército o sea marinos que están saliendo libres. Tenemos los casos de Alonso Ancira, de Emilio Lozoya, de Rosario Robles, de Juan Collado y de Luis Cárdenas Palomino, que en lo que tocaba al tráfico de armas por el caso Rápido y Furioso, también fue exonerado. Sigue preso por otro delito. En todos esos casos, luego se le atribuye todo al Poder Judicial y una parte cierta, pero otra no. Y es la negligencia de la Fiscalía General de la República. Y no sabemos si es negligencia o contubernio, porque ¿cómo es posible que todos estos casos ya estén libres? Tenemos casos como el de Kenny Hernández, que sigue presa, y tenemos los casos también de los compañeros y compañeras que están presos y que esta gente que ha cometido delitos graves está llevando sus juicios en plena libertad. Me gustaría escuchar su opinión sobre este respecto, presidente. Pues yo creo que el principal problema que se tiene para la impartición de la justicia está relacionado con la corrupción que impera, que prevalece en el Poder Judicial. Y por eso creo que va a ayudar mucho la reforma al Poder Judicial. Porque puede ser que haya corrupción y se integren mal las averiguaciones en forma deliberada para que un juez deje en libertad a un delincuente o presunto delincuente. Pero el que tiene la última palabra es el juez. Y lo que hemos constatado es que la mayoría de los jueces actúan por consigna o por dinero y protegen a la delincuencia organizada y protegen a la delincuencia de cuello blanco. ¿Y a los militares involucrados en esto? No. Eso a lo mejor, si no es por cuestiones legales, es para perjudicarnos, para que se tenga la idea que tú estás ahora sosteniendo, de que se le da impunidad a los militares. Nosotros no abogamos por nadie. Está claro que la Fiscalía es autónoma. Yo jamás voy a decirle al fiscal que deje en libertad a una persona o
que se le integre mal el expediente o que no solicite la orden de aprehensión, lo que le corresponde a la Fiscalía. Y nunca le he dicho a un juez que se castigue a alguien por ser adversario o que se le libere a alguien. Nunca. Pero disculpe, en la parte de, dice usted, nosotros no abogamos por nadie de ellos, pero en este caso sí es así, porque los abogados son de la Secretaría de la Defensa Nacional encabezadas por Luis Crescencio Sandoval. Eso es tu punto de vista, que yo no lo comparto. ¿Pero qué es lo que no comparte? No comparto que tenga que ver con el secretario de la Defensa. Pero son abogados de la Sedena. Puede ser, Son. porque sí, puede ser que en los reglamentos que tenga la Sedena esté el de dar asistencia jurídica a sus oficiales o soldados, pero es muy distinto al que se esté protegiendo. En esencia, eso es lo que tú estás insinuando, a soldados y a militares. No, nosotros no protegemos a nadie y no lo hace la defensa, ni lo hace Marina. Pero ¿cómo interpretar si son sus abogados, presidente? No entiendo. Bueno, vamos, como dicen los mismos abogados, aceptando sin conceder de que son abogados de la defensa. Ellos, ¿a dónde van? A presentar sus argumentos para defender a sus representados. Van al juzgado y es el juez el que decide. Entonces, una cosa es que por consigna se quiera culpar al ejército, a las Fuerzas Armadas, y otra cosa es que realmente ellos estén involucrados y tengan que ser castigados, y si son responsables van a ser castigados. No hay impunidad. Bueno, Esto está bien, ¿no? es que es muy importante. Es un debate que yo voy a mantener en el tiempo que me queda. Sí. Porque hay dos cosas. Una es culpar al ejército para debilitarlo. Y yo considero que el ejército, la defensa nacional, es la mejor institución que tiene el Estado mexicano el día de hoy. Yo no hubiese podido obtener los resultados que se lograron sin el apoyo, sin el respaldo de la Secretaría de la Defensa. Pero ¿qué sucede? Acabo de hablar del caso de la intervención de gobiernos extranjeros. A ellos no les conviene que la Secretaría de la Defensa actúe de manera independiente. Y me consta de que han querido socavar su prestigio, como lo han hecho en otros países del mundo.
para tener subordinadas a las Fuerzas Armadas desde el extranjero. Ahora que estamos revisando el caso de Ayotzinapa, yo estoy metido, porque además me gusta la investigación. Y me llama la atención, lo dije la vez pasada, Anabel Hernández, esta señora que me calumnió impunemente, saca un libro en el 2016 y el capítulo se llama Fue el Ejército, un libro sobre Ayotzinapa. Y no hay pruebas. Entonces son dos cosas. Eso, el interés de afectar a una institución como el Ejército, sin pruebas, porque si hubiesen pruebas, si yo tuviese pruebas de que el Ejército intervino en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, se actúa en contra de todos. Los que están en la cárcel, básicamente están en la cárcel por omisión, porque está demostrado que se enteraron y que, como cualquier ciudadano, tenían la obligación de intervenir para proteger a los jóvenes y no lo hicieron. Pero eso es omisión. Y lo otro, vínculos con la delincuencia organizada, que eso, las pruebas las aportó la DEA, de escuchas. El general al que hiciste mención está en la cárcel y salió ahora, pero bajo proceso, porque hay una escucha de dos supuestos miembros. Y textos de su WhatsApp. Sí, pero sobre todo las escuchas de la DEA, en donde dicen que él recibía dinero de la delincuencia. Nada más que esas escuchas son de un mes antes de los sucesos de Iguala. Bueno, por eso nada más se dictó la orden de aprehensión, que no se había hecho hasta que llegamos nosotros. O sea, ¿usted está de acuerdo que está libre? Sí, porque un juez decidió que siguiera su proceso, ¿sí?, en su domicilio. ¿Qué es lo que piden en general? Pues esto está lleno de contradicciones. Los supuestos defensores de derechos humanos, que no haya prisión preventiva. Y ahora que en este caso, ¿no?, el juez, por su criterio, toma esa decisión, ya lo dejaron en libertad. Sí, pero el proceso continúa. Y nosotros no exoneramos a nadie. O sea, y hay, para terminar, dos vertientes en esto. Unos que actúan así, fue el Ejército, porque están siendo utilizados sin que ellos se den cuenta por quienes
tienen otros intereses, específicamente el de debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano, debilitarla, socavarla. Eso es lo mismo que me hicieron a mí hace poco. Toda la campaña de AMLO, narcotraficante, el libro 15 días antes de la elección, ¿sí? Las menciones en las redes sociales, millones, es récord mundial. ¿Para qué? Para que no se tuviese en México un presidente fuerte, porque un presidente débil lo pueden sentar en el banquillo de los acusados y lo convierten en pelele, en títere. En Estados Unidos los equiparon, incluso empezaron a difundir la idea de que era mejor la Marina que la Defensa o que el Ejército, porque el Ejército tiene una tradición pues más antigua, surge de la Revolución Mexicana, es una institución nacionalista, entonces quisieron meterse y no pudieron, no tuvieron todas las facilidades. Esto confesado por el embajador en ese entonces de Estados Unidos en México. Tengo los cables. En ese entonces yo era opositor. Cuando llevan a cabo el operativo para detener, asesinar a Beltrán Leiva, el embajador declara, ¿no?, que ellos habían actuado, que ellos habían dirigido la operación. Y además, en ese entonces declara también que la Marina sí cooperaba, el Ejército no. Y yo siendo opositor, esto fue con Calderón, puse en mi Face, por ahí debe estar, de que respetara la independencia de México y que no podía estar haciendo esos señalamientos que eran ofensivos. Entonces, si hay entendimiento en eso, lo ha habido ahora, lo hubo con el presidente Trump. A mí me consultó 3, 4 veces sobre estos temas. Por ejemplo, cuando asesinan a una familia de estadounidenses mexicanos vinculados con los Levarón, me dice que me mandaba un grupo especial para detener a los responsables. Y le agradecí. Y le dije que nosotros nos íbamos a hacer cargo. Y nos hicimos cargo y se castigó a los responsables. Hay, no sé, pero más de 50 en la cárcel. Se hizo justicia. Luego, lo mismo en otros casos, me mandó a consultar si se
consideraban terroristas a los narcotraficantes mexicanos. Le dije que yo no estaba de acuerdo con eso. Por lo mismo, porque quien decide si son terroristas o no, pero eso lleva a que puedan meterse a nuestro territorio. Es un asunto de soberanía, de nuestra independencia. Y él al día siguiente declaró, ahí está la posibilidad de demostrarlo, de comprobarlo, de que estaba de acuerdo conmigo. Por eso ahora me extraña que está diciendo que va a actuar de otra forma. Él es una gente con mucha visión, presidente Trump. Hay que entender nada más la circunstancia. Antes de que yo llegara a la presidencia, cuando él ya estaba de presidente, traía una campaña, bueno, desde que quería ser presidente, muy antimigrantes, muy antimexicana, y cambió. Lo dije la vez pasada, 2 veces, son las únicas. Creo que ahora últimamente también hizo una mención, pero allá por 2019, entrando, cuando le escribí para decirle cuál es el problema que se tenía con la migración y que había que atender las causas, por primera vez reconoció que era necesario apoyar a los pueblos de donde son originarios los migrantes y que la migración pues no se da por gusto, sino por necesidad. La primera vez en una carta reconoce, y luego cuando estamos en Washington, en la Casa Blanca, en su intervención le hace un reconocimiento a los mexicanos que trabajan honradamente en Estados Unidos por lo que aportan al desarrollo de esa gran nación. Trump, y firma el tratado. Y con el presidente Biden, muy buena la relación. Ahora, por ejemplo, en diciembre, por lo mismo, porque se agrava la situación en un país, llámese Haití, llámese Ecuador, Guatemala, y la gente sale a buscarse la vida, arriesgándolo todo. Por eso insistimos en atender las causas. Bueno, en diciembre teníamos 12,000 migrantes diarios en la frontera norte. Se ha construido en 5 años la Guardia Nacional, se ha hecho todo un esfuerzo para formar, disciplinar a más de 120,000 elementos. Nunca se había tenido una corporación así para la seguridad pública. Si esa institución se deja, como pasó con la Policía Federal, en Gobernación, en la Secretaría de Seguridad Pública, se va a echar a perder. Sí, depende de una secretaría como la Defensa,
que tiene una tradición de formación a sus elementos, tiene colegios, hay doctrina, profesionalismo, disciplina, hay garantía de que no se corrompa la Guardia Nacional. Sin embargo, como hubo y sigue habiendo una huelga de los conservadores en el Congreso, cuando se quiso hacer la reforma a la Constitución, se opusieron de manera irracional, porque esgrimieron, usaron como pretexto de que se iba a militarizar el país. Imagínense los del PAN diciendo eso, que son de lo más autoritario que puede haber. No era ese el fondo. La idea era que no se aprobara nada, la lucha para recuperar nuestro petróleo, que Porfirio Díaz había cometido el error, como en otros casos, de entregarlo. Dominaban todo el Golfo de México. Había planes para crear la República del Golfo de México, así como se creó el nuevo país de Panamá por el interés de crear el Canal de Panamá. ¿Cuánto costó a los panameños recuperar la soberanía de toda esa franja del canal? Al general Torrijos, con un buen presidente de Estados Unidos que todavía vive y ojalá viva más, el presidente Carter. Pero pues eso lamentablemente no se les quita. Y aunque estamos viviendo nuevos tiempos y hay muy buen entendimiento, todavía tenemos que padecer de ese intervencionismo que yo siento que poco a poco se va a ir desvaneciendo en la medida que el gobierno de México no sea un gobierno entreguista y que haga valer de que México es un país independiente, soberano, libre, no una colonia, no un protectorado de ningún país extranjero. Entonces, es un proceso, por eso escribe el señor, ¿cómo se llama? Pompeo y otros. Y intervienen. Nada más que antes hacían acuerdos, por ejemplo, los acuerdos que hicieron con Calderón, de que se fueron los marinos de México, una parte, a formarse militarmente en el Comando Norte y casi estaban subordinados a las agencias de Estados Unidos en sus acciones, en su operación. Luego
el acuerdo también llamado Rápido y Furioso, donde los gobiernos se ponen de acuerdo en secreto, sin informarle a los pueblos, y meten armas de contrabando. Los dos gobiernos, porque supuestamente esas armas iban a ir a parar a manos de la delincuencia, y como llevaban sensores, señuelos, les iban a servir las armas para detener a los delincuentes, narcotraficantes. Nada más que apenas estaban llegando las armas y ya la delincuencia lo sabía, porque era un gobierno, el de Calderón, completamente infiltrado. Tan es así que el secretario de Seguridad Pública, García Luna, estaba al servicio de una de las bandas del narcotráfico. Entonces, esa operación tan fina, tan bien definida, elaborada, pues fue un fracaso, porque las armas se usaron para asesinar personas, mexicanos y estadounidenses. Entonces, si eso sigue, pues entonces no se va a poder llevar una relación respetuosa, de cooperación, porque pues nosotros ayudamos mucho, 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 tanto Marina, Defensa, la Guardia Nacional, ayudan en el combate al narcotráfico. No tenemos relaciones con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco. Somos distintos y les ayudamos mucho porque evitamos que se trafique droga. Desde luego tienen ellos muchísimo consumo, mucho consumo. Es de los países que más consume droga en el mundo. Y en vez de atender las causas, quieren resolver el problema solo enfrentando los efectos, con el uso de la fuerza. Pero ¿qué hacen por los jóvenes? ¿Por qué no se atiende el problema de origen, las causas? ¿Por qué hay tanta desintegración en las familias? ¿Por qué se abandona a los jóvenes? ¿Por qué no se da oportunidad a los jóvenes de estudiar? Porque todo es pagado. ¿Qué no es mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle? ¿Por qué ese vacío, esa falta de amor a los jóvenes?
Pues eso explica mucho el porqué del consumo del fentanilo y lo más triste, lamentable, la pérdida de 100,000 jóvenes cada año. Pero ustedes creen que de eso van a hablar en el debate, con todo respeto, los candidatos. Van a hacer un planteamiento de atender a fondo el problema de el consumo de droga en jóvenes y van a presentar una alternativa. No, van a hablar, ya hasta se los puedo adelantar, de que hay que militarizar la frontera, de que los migrantes llevan drogas, de que ellos van a declarar terroristas a los narcotraficantes, que no les va a temblar la mano para intervenir en México y detener a los narcotraficantes y cosas por el estilo. Lo que se hacía aquí antes, ¿no? Que se ponían así enfrente a la cámara. No me va a temblar la mano. La ley es la ley. El que la hace la paga. Sin hacer nada por los jóvenes, nada más apodarlos ninis, que ni estudian ni trabajan. Vean los titulares. Crisis eléctrica. La crisis eléctrica ya nos alcanzó, el economista. El apagón masivo revela las vulnerabilidades del sistema eléctrico. Forbes, crisis energética en México por falta de inversión en producción y distribución, Coparmex. El Financiero, segunda ola de calor derrite al sistema eléctrico nacional, entra en estado de emergencia. Milenio, capacidad en generación eléctrica no crece al ritmo que necesita el país. Lo que no veo es el Reforma, que era el que estaba todos los días, 8 columnas. Pero lo que llama mucho la atención, y esto lo hizo la Comisión Federal de Electricidad, es que hubieron sobre este tema en mayo 4.251 notas, 4.251 notas sobre el sistema eléctrico. 23 días antes de la elección presidencial. Cero positivas, cero de 4.251. 1% neutrales, 99% en contra. Sí tienen los medios que hacer una revisión del manejo tendencioso de la información.
Pero con todo y eso, y así hay otros casos, no les funcionó. ¿Qué está pasando? Yo ya saben cuál es mi punto de vista. Creo que el pueblo de México está muy consciente, muy politizado, y que ellos no lo entienden, no lo quieren aceptar, se obnubilan por su clasismo, por su racismo, por la forma en que se venía haciendo el periodismo, y de repente hay un reacomodo y ellos no saben ajustarse, apegarse a las nuevas circunstancias. Claro, esto tiene que ver con el dinero, que es la mamá y el papá del diablo.